Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con nosotros. Su misericordia siempre nos llame. ¿Sabes lo que Jesús ganó para ti en la cruz? ¿Quieres recibir todo lo que Él obtuvo para que lo tengas tú? Sin Jesús, mis queridos hermanos, estamos totalmente muertos. Esto es cierto de muchas maneras, porque sin Jesús estamos separados de Dios. Necesitamos la vida de la resurrección de Jesús en nosotros, de modo que podamos estar bien con Dios y podamos levantarnos para estar con Él cuando muramos. Sin embargo, Jesús no solo no nos da la vida eterna, que es la razón suficiente para que nosotros lo recibimos. Del mismo modo, nos da más vida en esta vida, pues se resucita las partes muertas de nuestra vida terrenal de innumerables maneras también. Cuando nosotros estudiamos y regresas a tu casa y comienzas a trabajar en programas populares o comienzas a trabajar en tu carrera, conoces mucha gente y te puedes involucrar en el alcohol, incluso aún en la droga. Mucha gente está en esto. Puedes ir a fiestas privadas y actividades sociales. El alcohol y la droga siempre van a abundar. Además, puedes agregar también que muchas personas pueden estar a la venta. Muchas personas pueden recibir dinero o comprar lo que ellos quieran. Muchos pueden comprar el alcohol y muchos pueden comprar la droga para tener un alivio temporal a la miseria espiritual que experimentan a diario. Pero, ¿sabes? Necesitas algo permanente, necesitas estar cerca de Dios, porque Él es el único que tiene el poder de sacarte del foso cenagoso o del foso donde estás viviendo, o mejor dicho, en el que estabas tú muriendo poco a poco. Puedes probar mucha gente o puedes probar muchas religiones que podían encontrar de todo. Puedes encontrar metafísica, puedes encontrar curanderos, puedes encontrar chamanes, pero en cada religión vas a encontrar algo diferente, a excepción de la cristiana, donde vas a encontrar al resucitado. El cristianismo que la mayoría conoce, casi todo a través de sus padres, casi todos a través de la iglesia tradicional. Para muchos está muerto y tal vez un poco loco, aunque pienses que el asunto cristiano era una buena manera ideal, en realidad no ves ningún poder en él. Además, crees que tenías que suspender todo tu intelecto, todo lo que conocías, para creer lo que creían los cristianos. Muy pocas veces la gente va a la iglesia, muy pocas veces la gente se siente cerca de Dios, muy pocas veces la gente va a la iglesia tradicional y ven que no hay cambio, ven que nada cambia ni en su vida, pero el cristianismo es algo verdaderamente que transforma y verdaderamente que llena. Muchas veces buscan a Dios y dan salida a los sentimientos de rechazo, de dolor, tristeza, miedo, depresión, ansiedad y pensamientos de suicidio. Entran a todo tipo de religiones, específicamente las religiones orientales, y en cada una te das cuenta de que sus dioses son dioses fríos y totalmente distantes, a menos por supuesto que pudieras hacer las cosas que la literatura y los líderes religiosos sugieren para acercarte a Dios. Esta lista de cosas religiosas hace que sea imposible o simplemente nunca va a dar resultado, al menos no para la mayoría de la gente. Con cada decisión la persona se pone más desesperada porque jamás encuentra ningún consuelo en Dios. Otras personas buscan también el ocultismo o lo oculto
de manera profunda, esas experiencias que resultan ser tan extrañas para cualquiera de los demás, para algunas personas tienen esa clase de experiencias espirituales, pero esas experiencias espirituales, muchos se mueren de miedo y literalmente muchos pueden ser poseídos por estas personas. Cuando te acuerdas de eso, te das cuenta hoy en día de que los seres espirituales con los que se comunica la gente no son del Señor y no era Jesús, y que esos seres espirituales generalmente son demonios. Cuando llegas al límite y consideras el suicidio como la única manera de salir de tu dolor, porque ya has experimentado de todo: alcoholismo, drogas, religiones orientales, ocultismo, magia, todo lo que se te venga en mente, tienes pensamientos suicidas constantemente. No es que quisieras morir o quieras morir, sino que simplemente no sabes o no quieres vivir la vida. Además encuentras también la manera que nada de lo que has hecho cambia tu vida, ni va a cambiar sus circunstancias, pero de repente una persona te invita a una iglesia cristiana, una iglesia donde el poder del Espíritu Santo se derrama, donde hay amor, y empiezas a ver que las cosas inmediatamente van a cambiar. Sientes por primera vez esperanza en tu vida, esperanza en tu futuro, esperanza en un propósito perdurable, esperanza en la libertad del dolor, de la depresión, del temor y de la ansiedad que habías comenzado a creer que sería siempre la parte de tu vida. Descubres que aunque no hay manera de que tú puedas cambiar por tus propias circunstancias o por ti mismo, Dios lo puede cambiar todo. Eso se debe a que ahora tienes una relación con Dios, con Él por medio de su Hijo quien pagó el precio de mi libertad y el precio de tu libertad. Entonces, como habías decidido tener fe humilde en Jesús, habías asegurado el camino por el cual fluirían las bendiciones de Dios. Aún así, eso solo es el comienzo de aprender todo lo que Jesús hizo por ti y por mí. Cuando recibes a Jesús es solo el comienzo. No es suficiente con recibir en un inicio a Jesús. Asimismo, tienes que ser consciente cada día de todo lo que hizo por ti y recibir eso también. Aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y tu Salvador te da la salvación eterna. Cuando mueres, pasas la eternidad con el Señor. Eso sería lo bastante asombroso si fuera todo lo que hubiera hecho Él, pero Él logró mucho más en la cruz del Calvario. Debemos tener entendimiento claro de toda la magnitud de lo que Jesús logró en la cruz y como resultado de lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Tienes que comprender por completo las muchas maneras en que Él te ha salvado. Por ejemplo, quizás sepa que te ha salvado de la muerte y del infierno, pero sabes y crees con todo tu corazón que también te salvó de padecimientos, tormentos, depresiones, desesperanza, ansiedad y temores. Jesús te salvó para que estés con Dios para siempre y cumpla su propósito en todo lo que hagas. Jesús de Nazaret te salvó de las consecuencias de vivir separado de Dios y sus caminos. La Biblia se refiere a Jesús como quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificarlo por sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Te estás purificando como uno de sus hijos especiales a fin de que tengas buenas cosas para Él. El conocimiento y el sentido de que te ama tanto te hará estar dispuesto a hacer lo que le agrada a Él. Es de vital importancia, mi querido hermano, que entiendas y comprendas todo lo que en verdad tienes en Jesús, porque si no lo haces, no podrás recibirlo por completo. Cuando las circunstancias de la vida te desafían o el enemigo trata de destruirte con sus mentiras, tienes que conocer la autoridad que tiene el nombre de Jesús.
Te voy a decir lo que tú ganaste con Jesús. Gracias a Jesús puedes estar libre de la culpa por completo. La culpa es algo que todos tenemos, ya sea que nos sintamos culpables por las cosas que sabemos que hicimos mal o que lamentamos lo que creemos que debemos haber hecho de mejor manera. Nuestros hombres nos hicieron para cargar con la culpa, eso nos agobia y nos quebranta. Casi todos nosotros tenemos el anhelo de volver a hacer alguna cosa en nuestra vida. Todos tenemos el anhelo de decir, si hubiera hecho esto, o si no hubiera hecho aquello, o si esto tal vez no hubiera pasado. La culpa descontrolada que sentimos por las cosas que lamentamos nos destruirá, y hasta que alguien surja con una máquina de tiempo que dé resultado, no podemos hacer nada para cambiar todo lo sucedido. Podemos negarnos a pensar en eso, pero de todas maneras surgirá de alguna forma, y eso nos hará sentir enfermos, miserables, enojados o deprimidos. Sin embargo, cuando recibimos a Jesús, quedamos limpios por completo de nuestro pasado. Eso significa que cada error o violación a las reglas o los caminos o las leyes de Dios se perdonan en su totalidad. La pizarra queda totalmente blanca. Quizás pienses de nuevo, yo sé todo eso. No obstante, tienes que estar convencido sin duda alguna de que esto es cierto, en especial cuando el enemigo trata de llenarte de condenación por las cosas que sucedieron en tu pasado. La Biblia dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Observa que dice ninguna condenación. Eso significa absolutamente nada. No dice no hay tanta condenación, sino que dice si estás en Cristo, la condenación que sientes es mínima. Y dice ninguna condenación, no dice así, simplemente dice ninguna condenación. Cuando recibes a Jesús, Él quita la condenación de tus pecados y errores del pasado y eres libre de toda la culpa. Si sigues sintiendo culpa por las mismas cosas después de esto, no has recibido lo que puedes tener por la muerte de Jesús. Si recibiste al Señor y todavía te sientes culpable por tu pasado, entrégaselo a Dios y dile, Señor, todavía me siento culpable, tremenda por lo que sucedió en el pasado. Por favor, ayúdame a vivir en tu perdón completo y a poder perdonarme. Quítame ese sentimiento de culpa. Dios escucha esa oración y te quitará esa culpa porque Jesús ya pagó el precio por ti para que esto sucediera. Si hacemos algo malo, después que recibimos a Jesús, Él nos da una salida de condenación a través de la confesión de las malas acciones e inmediatamente el arrepentimiento. El arrepentimiento significa que decimos alejarnos de la maldad y nunca volver a practicarla. Es importante saber que el enemigo siempre hará que sintamos condenación por nuestra maldad. El Señor, por otro lado, hará que nos sintamos convencidos. Hay una gran diferencia entre ambas cosas. La condenación siempre llega a parálisis y a muerte. La convicción, mi querido hermano, lleva al arrepentimiento, a la confesión, al perdón y a la vida. Muy a menudo seguimos viviendo con condenación, los cuales nos absorben la vida, y no debemos permitir que nos suceda esto. Tenemos que reconocer que la condenación es una de las maneras en que el enemigo trata de separarnos de Dios. Sin embargo, la barrera de separación no es Dios. La ponemos nosotros mismos cuando nos sentimos culpables por algo, nos condenamos, nos escondemos de Dios. No queremos enfrentarlo, por lo que no oramos mucho ni con mucha eficacia. La única manera de detener esto y de borrar la pizarra es con la confesión y el arrepentimiento. Gracias a Jesús tienes el Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Cuando recibes a Jesús, Él te da el Espíritu Santo para que more en ti. El poder de Dios fluye a través del Espíritu Santo y ahora tienes acceso a ese poder porque Él mora en ti. Recibe la presencia de mi Espíritu Santo.
Gracias a Dios, tienes garantía de vida eterna con Él. Cuando Jesús murió y resucitó de los muertos, destruyó el poder de la muerte en ti. Cuando lo recibes, también recibes su vida resucitada en ti. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y la tenga, y yo le resucitaré en los días postreros. Juan 6:40. Dios promete resucitarte cuando mueras, y el Espíritu Santo en ti es la garantía de que Él va a cumplir esa promesa. Además de eso, tienes acceso al poder de resurrección. ¿Cuántas veces te enfrentas a la muerte cada día y como quieras que lo hagas? En tu relación, en tu salud, en tus finanzas, en tu trabajo, en tus sueños, en tus habilidades. Dios no solo puede resucitar tu cuerpo muerto, sino que puede resucitar cualquier parte de tu vida también. Él es el único que puede darte vida antes de la muerte, así como después. Gracias a Él, a Jesús, heredas lo que Él hereda Él. Cuando recibes a Jesús, llegas a ser hijo o hija de Dios. Y Dios también, y con Dios también heredero de Dios y coheredero de Cristo. Sí, el que padece, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él nosotros seamos glorificados. Romanos 8:17. Ser heredero juntamente con Cristo significa que lo que el Padre le ha dado a su Hijo también te lo dará a ti. Gracias a Jesús ahora puedes examinar el reino de Dios. No podemos ver nada desde la perspectiva de Dios sin recibir a Jesús. Podemos creer con todo nuestro corazón que somos iluminados, pero sin aceptar a Jesús ni recibir el Espíritu Santo de Dios, tenemos ceguera espiritual. Una vez que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, somos capaces de tener un discernimiento piadoso. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Todo el intelecto del mundo no te permitirá ver al reino de Dios ni a su reino. ¿Sabes? Yo soy médico y antes de ser cristiana ejercía mi profesión, pero nunca tuve un encuentro con Dios. Leí mucho, de todo, buscaba religiones por todos lados, porque me hacía falta y quería una intimidad con Dios. Lo había visto en visiones desde la edad de 3 años, pero no lo conocía. Había leído la Biblia desde los 6 años de edad, pero no lo conocía. Empecé a estudiar sobre todo tipo de religiones, a entender cuáles son las religiones, pero ninguna de esas me llamaba la atención, hasta que un día alguien oró un mes por mí y en ese momento después me dijo que si quería recibir a Jesús y tener un encuentro con Él. Lo recibí, tuve un encuentro con Jesús y toda mi vida ha cambiado. De ser médico pasé a ser pastora, de ser pastora pasé a ser maestra. El Señor me ha enseñado a depender económicamente de Él. De una economía muerta cuando era médico, ahora tengo una economía viva porque Él es el que la vivifica. De haber estado triste, de haber estado con deseo de suicidarme y de matarme, pasé a tener una vida plena y llena Jesús de Nazaret, porque el único que te puede cambiar es Jesús. De tener una profesión que no quería, pasé a una profesión que amo y que adoro, que es el camino de Jesús, que es la teología y que es conocerlo a Él cada día más y más. El único que cambia tu vida, que cambia tus limitaciones, es Jesús. Y el que te enseña el reino de Dios es Jesús de Nazaret. Gracias a Él te puedes elevar de las limitaciones como lo hice yo. Yo tengo limitaciones con el habla. Me daba pavor hablar en público. Cuando estudiaba medicina jamás expuse, pero hoy en día el Señor me tiene predicando y el miedo se fue. Jesús te capacita para hacer lo que no puedes hacer sin Él. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
El que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Él no te puede ayudar a que sobrevivas a duras penas. Él permite que te liberes de las cosas que te impiden recibir todo lo que Él tiene para ti. Gracias a Jesús tienes esperanza de sanidad. Jesús es tu sanador. No había llegado como tu sanador si no supieras que necesitaba sanidad. Este es un aspecto tan importante de lo que hace Jesús. Jesús es tu sanador. Confía en tu sanador. Como médico vi mucha gente que jamás se curó de sus enfermedades. Ahora como pastora y como cristiana, el Señor me ha utilizado a que mucha gente con cáncer se sane, que personas que tienen problemas visuales y Parkinson se sanen. Entonces puedes ver que Jesús es nuestro sanador, que la ciencia médica no hace lo que Jesús hace. El único que te sana completamente es Jesús de Nazaret. Gracias a Jesús tienes esperanza de sanidad. Gracias a Jesús puedes disfrutar de mayores abundancias en tu vida. Jesús dijo: yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Juan 10:10. De nuevo, tener abundancia no significa que seamos ricos, famosos o que estemos realizados. Significa que Él nos dará más de lo que necesitamos. Gracias a Jesús te has convertido en una nueva criatura. Todos necesitamos una segunda oportunidad, un nuevo inicio. Poder olvidar el pasado y llegar a ser una persona nueva es un regalo totalmente milagroso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Cuando recibes a Jesús, estás destinado a llegar a ser más semejante a Él. Romanos 8:29. ¿Cómo sé que con seguridad recibí a Jesús? Te hace. Tu relación con Dios es la base en que te construyes una vida de libertad, plenitud y verdadero éxito. Comienza cuando recibes a Jesús y tu relación con Él se establece con firmeza. Pedro dijo acerca de Jesús: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Jesús nos da salvación porque tenemos fe en Él, no por las cosas buenas que hayamos hecho. Romanos 9:31-32. Él murió por nosotros porque somos pecadores, no porque seamos perfectos. Así que podemos llegar a Él tal como somos. Jesús quiere que lleguemos a Él con humildad, sabiendo que lo hizo todo y que nosotros no hicimos nada para merecerlo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Efesios 2:8. Cuando recibes a Jesús es porque Dios el Padre te está acercando a Él. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí sin que el Padre que me envió no lo trajese, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. El recibir a Jesús no ocurre por casualidad en un día bueno, no es un accidente. Si quieres recibir a Jesús, dile simplemente que crees que Jesús es el que dijo que es. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por mí. Juan 14:6. Di: Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, como dices que eres. Declara que Jesús murió en la cruz y resucitó por los muertos. Que si confesaras en tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantará, Dios levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Di: Jesús, creo que entregaste tu vida en la cruz y que resucitaste de los muertos para vivir para siempre, a fin de que yo pueda tener vida eterna. Confiesa y arrepiéntete de tu pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Primera de Juan 1, 8, 9. La palabra arrepentimiento significa alejarse del pecado y dar a entender que tu intención es no volver a él otra vez. Así que arrepentaos y convertíos para que sea borrado vuestro pecado, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3, 19. Di, Señor, confieso que me arrepiento de mis pecados y fallas. Te pido que me ayudes a vivir a tu manera ahora, de modo que puedas llegar a ser todo lo que tú quisiste que yo crea. Pídele a Dios que viva en ti y te llene con su Espíritu Santo y dale gracias porque ahora eres hijo de Dios. El que confiesa el Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. Di, Jesús, te pido que vengas a mi corazón y me llenes con el Espíritu Santo para que pueda ser lo que quisiste que fuera cuando me creaste. Gracias por perdonarme, por asegurar mi posición como hijo de Dios y por darme vida eterna contigo y una vida mejor ahora. Si hiciste esta oración de corazón por primera vez, indicándote que has recibido a Jesús, ahora te adoptaron en la familia de Dios, te perdonaron, te libraron de la muerte, tanto ahora como por la eternidad, y tienes un futuro seguido con el Señor. Anota la fecha en tu Biblia para que siempre puedas recordarla. Es la decisión más importante que uno puede tomar. Yo me convertí el 1 de enero del 2003. Jesús logró mucho por nosotros, pero muy a menudo actuamos como si no lo hubiera hecho. Vivimos como si no tuviéramos esperanza, como si Él no fuera el sanador o ya no hiciera milagros, como si no fuera hecho nuevo y nunca pudiéramos tener vida abundante de ninguna clase. Nos permitimos llegar a estar cargados de culpa, con miedo a la muerte, y tenemos vida, falta de poder, porque no confiamos en que somos en realidad hijos de Dios y que tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros. No permitas que esto te pase. No importa lo que esté ocurriendo en tu vida, recuerda que la salvación no se trata de algo que Jesús hizo por ti, también de que estás viviendo en ti. Por lo tanto, tienes todo lo que necesitas para poder enfrentar el pasado, el presente y el futuro de tu vida. Señor Jesús, sé que viniste a buscar y a salvar lo que habíamos perdido. Gracias porque viste mi condición perdida y me salvaste para ti tu propósito. Gracias porque tengo vida eterna, porque moriste por mí y tu sangre me limpió de todo pecado. Ahora puedo vivir libre de culpa y de condenación. Creo que no hay otro hombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Gracias, Jesús, porque soy el heredero juntamente contigo de todas las bendiciones de nuestro Padre Dios. Gracias por reconciliarme contigo. Gracias porque tengo el Espíritu Santo dentro de mí y ya no controla mi carne. Y ya no me controla mi carne. Gracias porque tengo el acceso a una vida de esperanza, salud, amor, libertad, realización y propósito. Ayúdame a entender todo lo que lograste en la cruz. Permíteme vivir con la nueva creación que has hecho que yo sea. Ayúdame a ver mi vida desde tu perspectiva. Enséñame a recibir todo lo que quisiste que yo tuviera cuando moriste. Ahora todo lo que haga, de palabra o de obra, ayúdame a hacerlo siempre en tu nombre. Señor Jesús, dándote gracias a Dios, el Padre, por medio de ti, te lo pido, Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11, 25 y 26. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él en Dios. Primera de Juan 4, 14, 15. Pero el Cristo está en vosotros. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive
a causa de la justicia. Romanos 8:10. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparara lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, del 2 al 3. Recibe la salvación, recibe todo lo que Jesús ganó en la cruz. Mi querido hermano, es inconcebible. Tu mente no puede imaginar todo lo que Él te da con el poder que habita en ti, con su muerte en la cruz y su resurrección. El poder de la resurrección, mi querido hermano, hace que tus finanzas, tu salud cambie, que tu vida cambie. Le da vida a tu vida. Créelo, mi querido hermano. Busca todo lo que Él te dio y apropiate de todas esas circunstancias. Vamos a orar. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, rendidos, Padre Celestial. Oh Dios eterno, vendimos a tus pies para adorarte y glorificarte, para honrarte, mi querido Señor Jesús de Nazaret, para darte todo el honor y toda la gloria. Te doy gracias, Padre Celestial, por cada persona que oye el video. Te doy gracias por todo lo que vas a hacer. Yo te pido, Dios eterno, que seas tú transformando, que seas tú cambiando y que seas tú llenando cada persona. Oh Dios eterno, Señor. Oh Santo Espíritu de Dios, abre mentes y entendimiento, Padre Celestial. Quita los velos, Señor, que Satanás tiene puesto en la mente, para que ellos puedan ver la riqueza de tu gracia. Espíritu Santo, gracias porque habitas en cada hermano y porque habitas en nuestro corazón. Te pedimos, Dios eterno, misericordioso, por los hermanos de Ucrania y de Rusia, para que seas tú, Padre Celestial, Señor, ayudándolos, guiándolos y teniendo compasión de ellos. Señor, ten misericordia de esos pueblos, Padre Celestial, de la gente que ha perdido, Padre Celestial, oh Dios eterno, Señor, familiares y personas. Ten misericordia, Padre Celestial, y evita, Señor, esta guerra. Que tus carros de fuego, Padre Celestial, se pasen por Rusia, Señor, ayudando y quitando, Padre Celestial, ayudando y quitando, Señor, oh Dios eterno, Padre Celestial, toda maldad. Espíritu Santo, ayúdanos, guíanos, Padre Celestial, y llénanos cada día más y más de ti. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Amén y amén.